Bueno, la idea ahora es ver la ecuación de trayectoria para el caso de un tiro oblicuo. Supongamos que tenemos un clásico tiro oblicuo, ¿sí? Donde nuestro sistema de referencia nos indica positivo hacia arriba y hacia la derecha en la horizontal. Luego tenemos un disparo de algún proyectil que sale desde el nivel del suelo con una cierta velocidad inicial y un ángulo alfa respecto del horizontal, ¿sí? Como típicamente tenemos en los problemas de tiro oblicuo. Una de las cosas que nos pueden llegar a pedir es la ecuación de trayectoria, ¿sí? Uno está acostumbrado por ahí a resolver algunos puntos de la trayectoria y poder graficarlos, ¿no? O sea, si uno hace las cuentas, ¿sí? Nosotros sabemos que para la velocidad inicial y teniendo el ángulo alfa, sabemos por trigonometría que la velocidad inicial en el eje X va a ser la velocidad inicial, el módulo, por el coseno de ese ángulo alfa, y la velocidad inicial en Y va a ser igual al módulo de la velocidad inicial por el seno de alfa, ¿sí? Así que bueno, eso uno lo puede hacer y guardémonos estos resultados para no andar arrastrando después todo esto, ¿sí? Vamos a ahora utilizar esta simbología, velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y, y son las que vamos a usar en las ecuaciones. A la hora de reemplazar después los valores, reemplazaremos por estas formas que aparecen acá. Para el eje X, uno sabe que estamos hablando de un MRU, ¿sí? La velocidad es constante. Por lo tanto, la ecuación de posición en función del tiempo va a ser la posición inicial más la velocidad inicial en X, que es la misma siempre, por el tiempo, ¿sí? Que le pongo un delta t, después uno puede poner como tiempo inicial 0 y queda simplemente t. Entonces en X tenemos esto. En Y sabemos que es como un tiro vertical, es decir, disparar algo con una cierta velocidad inicial hacia arriba en nuestro sistema de referencia. En ese caso vamos a tener que la posición en función del tiempo en la vertical va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial en la vertical por el tiempo más 1/2 por g por el tiempo al cuadrado. Si es un MRV con aceleración debido a la gravedad. Nosotros en los ejercicios típicos lo primero que hacemos es resolver estas dos ecuaciones, sacar cuánto valen las velocidades iniciales en X y en Y, ¿sí? Y bueno, empezamos a deducir algunas cosas. Por ejemplo, si el tiempo inicial es 0, delta t me queda como t, simplemente. Y las posiciones iniciales, si yo parto del 0, 0 en posición, esto se me va y esto se me va, ¿sí? Y finalmente, una vez que por ahí nos piden algunas cosas y las podemos sacar matemáticamente, uno puede dibujar la ecuación de la trayectoria. Es decir, si uno dibuja y supongamos que esto está en metros, en función de X en metros, es lo que uno podría ver del disparo desde un costado, ¿no? Es decir, si parte del 0, 0, bueno, la trayectoria va a ser algo así. Va a tener esta forma, en donde este punto que está acá arriba de todo corresponde a la altura máxima, ¿sí? Y este punto que está acá corresponde a D, o lo que llamamos alcance, ¿sí? O la letra que le pongamos, no importa mucho, pero es el alcance en X, es hasta dónde llega el proyectil en la horizontal. Uno cuando hace los cálculos y trabaja con estas ecuaciones, encuentra el tiempo de altura máxima, cuánto vale esa altura máxima, cuánto vale el alcance, ¿sí? Y suele graficar en general posición vertical en función del tiempo o posición horizontal en función del tiempo, ¿sí? Y en ese caso lo que estamos haciendo es graficando esta ecuación para la horizontal y esta función de X en función del tiempo y esta función de Y de la vertical en función del tiempo, ¿sí? ¿Qué
¿Qué pasa si nos piden la ecuación de trayectoria? Lo que nos están pidiendo es la ecuación, es la función que describe esta gráfica que tenemos acá, ¿sí? En estos ejes, en la vertical en función de la posición horizontal. Lo que tenemos que hacer en esos casos es tomar una combinación entre estas dos ecuaciones, ¿sí? Vamos a hacerlo de forma genérica, después le vamos a poner algunos números para que lo veamos en un caso específico. Básicamente lo que yo quiero es y en función de x, ¿sí? Por lo tanto, lo que voy a hacer es, bueno, tengo dos ecuaciones, hago sustitución, ¿sí? Despejo en una, reemplazo en la otra. ¿Qué es lo que despejo y reemplazo? Va a ser el tiempo. ¿Por qué? Porque al hacer la ecuación de trayectoria, una posición en función de la otra posición, yo me voy a desligar del tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a mantener por ahora posición inicial en y en x, ¿sí? Al tiempo sí, para hacerlo más simple, le vamos a poner t, vamos a suponer que el tiempo inicial vale 0, para no estar arrastrando t final menos t inicial durante todo el cálculo. Entonces, si a esto lo llamo ecuación 1 y a esto lo llamo ecuación 2, la idea está en que de la ecuación 1 yo despejo t. Entonces me queda la posición, vamos a llamar la posición x final, menos posición inicial sobre la velocidad inicial en x. Eso es t. Y lo que voy a hacer es reemplazar en la 2. Reemplazo t en la ecuación 2, ¿sí? Por lo tanto, de esta ecuación que está acá, y la voy a llamar la altura final, ¿sí? ¿Por qué hago esa salvedad? Porque ya no depende del tiempo, ya no va a estar en función del tiempo, va a estar en función de otras variables. Entonces la posición y va a ser la posición y inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo. Ahora me aparece esto que está acá, en vez de poner tiempo, pongo este cociente, x final menos x inicial sobre velocidad inicial en x, más un medio por g, ¿sí? Sigo acá, por t al cuadrado, es decir, esto al cuadrado. X final menos x inicial sobre velocidad inicial en x elevado al cuadrado, ¿sí? Básicamente esto que me queda acá es la ecuación de trayectoria, ¿sí? Puesto de una forma genérica, si se quiere, con un tiempo inicial 0. ¿Está bien? Esto sería, si me piden ecuación de trayectoria, es esto. Ahora, acá lo que yo estoy suponiendo es que el tiempo inicial es 0. Si no, tendría que ser t menos tiempo inicial. El tiempo inicial lo paso sumando. Y acá en este paréntesis me queda más un tiempo inicial y acá también, más un tiempo inicial, ¿sí? Si tiempo inicial es igual a 0, listo, me lo saco encima y queda de esta forma. Ahora, yendo a la particular, bueno, supongamos que en mi problema yo tengo que la posición x0 y 0, ¿sí? Desde donde parto yo es 0, 0, es decir, 0 en x y 0 en y. Ahí comienza mi movimiento. Por lo tanto, si es así, la ecuación de trayectoria esta me queda, bueno, la posición y final igual a, esto se me hace 0, esta posición inicial también, por lo tanto me queda la velocidad inicial en y por la posición final en x sobre velocidad inicial en x más un medio por g por posición final menos, sobre velocidad inicial elevado al cuadrado, ¿sí? La voy achicando un poco a medida que yo le voy dando condiciones iniciales, ¿sí? Voy reemplazando valores. Otra cosa que puedo reemplazar, que va a ser siempre igual en todos estos problemas, es g. Yo sé que g siempre vale lo mismo para nosotros. Nosotros la aproximamos a 10 metros sobre segundo cuadrado y apunta negativamente en mi sistema de referencia. Por lo tanto, acá me va a quedar posición y igual a velocidad inicial en y por posición en x sobre velocidad inicial en x más un medio por g. G va a ser menos 10, dijimos.
Por lo tanto ya puedo hacer menos 10 por un medio y me queda menos 5 metros sobre segundo cuadrado por la posición final sobre la velocidad inicial en x elevado al cuadrado, ¿sí? Bueno, esto acá podríamos decir que nos queda la expresión de la ecuación de trayectoria con tiempo inicial igual a 0, posición en x y en y igual a 0, ¿sí? Y después, bueno, dado el problema, si me dan, por ejemplo, el valor de la velocidad inicial, el valor del ángulo, puedo hacer estos cálculos y puedo reemplazar velocidad inicial en x y en y, ¿sí? Por lo que valen iniciales, ¿está bien? Valor numérico. ¿Y cuáles serían la variable independiente acá? La variable dependiente va a ser la posición vertical. La variable independiente va a ser la posición en x. Entonces, esta ecuación me va a decir cómo cambia la posición en y de acuerdo a la posición en x que yo tenga, ¿sí? Y si la graficamos nos va a quedar la gráfica que vimos al principio, ¿sí? De y en función de x. Bueno, les puede tocar en algunos problemas que les pidan eso, que les pidan la ecuación de trayectoria. Y dadas las condiciones del problema, uno cambiará los valores de las variables. Pero no va a pasar más allá de esto, ¿sí? El tiempo inicial, si no es 0, se arrastra acá en toda la ecuación. Las posiciones iniciales lo mismo, continúan estando en la ecuación como están acá. Y nada más, después las velocidades iniciales uno las puede reemplazar por sus valores. Incluso de forma más genérica, uno puede poner velocidad inicial en x sobre velocidad... tengo velocidad inicial en y sobre velocidad inicial en x acá, ¿no? Entonces tengo esta forma dividido esta otra. Velocidad inicial se me va y me queda el seno sobre el coseno, es decir, la tangente del ángulo. Que lo voy a escribir, pero no hace falta que lo hagan así. Lo voy a escribir acá. Me quedaría y igual a velocidad inicial en y sobre velocidad inicial en x. Dijimos que me queda seno sobre coseno del ángulo, es decir, la tangente del ángulo, ¿sí? Por x menos 5 metros sobre segundo cuadrado por x sobre velocidad inicial en x al cuadrado. Y acá reduje un poco más la expresión. Pero de vuelta, esto no es absolutamente necesario. Es una forma de simplificar un poco más esa expresión. Así que, bueno, pueden resolver en los ejercicios de la guía, que donde le pidan ecuación de trayectoria, lo pueden resolver de esta manera.